Hola. En la oscuridad nocturna de Madrid, Javier, un joven de 18 años, observa la lluvia que cae sobre su ventana, recordando el día en que su mejor amigo Rafael le confesó su amor. Pero cuando la verdad sale a la luz, la traición rompe sus corazones, y la condena de su familia y de la sociedad amenaza con destruirlo todo. ¿Tendrán la fuerza para luchar por sí mismos? La lluvia golpeaba con furia las ventanas del viejo dormitorio universitario en Madrid. Javier, de 18 años, estaba sentado en su pequeña cama, con un libro abierto sobre las rodillas, pero sus ojos no seguían las palabras. En cambio, miraba cómo las gotas resbalaban por el cristal, dejando trazos que parecían reflejar el torbellino de emociones que llevaba dentro. Era su primer año en la Universidad Complutense, un sueño que había peleado por alcanzar. Hijo de un agricultor de un pueblo perdido en Andalucía, cada céntimo que sus padres habían ahorrado estaba en esas páginas, en esa habitación austera. Pero no estaba solo en esa lucha por un futuro mejor. Estaba Rafael. Rafael era diferente. Provenía de una familia acomodada de Chamberí, un barrio donde las casas tenían balcones de hierro forjado y los autos relucían bajo el sol. Su padre era un abogado conocido, su madre una devota católica que organizaba eventos benéficos. Rafael había crecido entre lujos que Javier ni siquiera podía imaginar, viajes a la costa, ropa de marca, una vida sin preocupaciones. Sin embargo, desde el primer día en la clase de literatura, algo los unió. Javier lo recordaba perfectamente, Rafael se había sentado a su lado, con una sonrisa tímida, y le había preguntado si podía compartir su libro porque había olvidado el suyo. Desde entonces, fueron inseparables. Las tardes se convirtieron en rituales. Se reunían en la biblioteca o en el dormitorio de Javier, rodeados de libros, cuadernos y tazas de café barato. Hablaban de todo, de los poemas de Lorca, de sus sueños de cambiar el mundo, de las pequeñas cosas que los hacían reír. Rafael tenía una forma especial de hacer que Javier se sintiera visto. Cuando Javier mencionaba lo difícil que era estar lejos de su familia, Rafael escuchaba con atención, sus ojos oscuros brillando con empatía. A veces, sin decir nada, ponía una mano en su hombro, un gesto cálido que decía más que las palabras. Pero había algo más. Javier lo había notado desde hacía meses. Las miradas de Rafael eran diferentes, más largas de lo necesario. Cuando reían juntos, los ojos de Rafael se suavizaban, como si guardaran un secreto. Sus roces eran sutiles pero constantes, un empujón juguetón en el pasillo, un apretón en la muñeca cuando Javier dudaba en clase, una palmada en la espalda que duraba un segundo más de lo normal. Al principio, Javier lo achacó a la cercanía natural entre amigos. Después de todo, Rafael era generoso con todos. Pagaba las cervezas en el bar cuando salían en grupo, insistía en compartir su paraguas los días de lluvia. Pero con Javier era distinto. Era más personal. Una noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Rafael apareció en la puerta de Javier con el pelo mojado y una sonrisa nerviosa. «Traje café», dijo, levantando 2 vasos de cartón. Javier lo dejó pasar, sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar. Se sentaron en el suelo, con la espalda contra la cama, y el silencio se llenó del golpeteo de la lluvia. Rafael parecía inquieto, tamborileando los dedos contra el vaso. «¿Pasa algo?», preguntó Javier, frunciendo el ceño. Rafael respiró hondo, sus ojos buscando los de Javier con una intensidad que lo hizo estremecer. «Sí», murmuró Rafael. «Hay algo que necesito decirte, pero no sé cómo». Javier sintió que el aire se volvía más pesado. «Dímelo», respondió, su voz apenas un susurro. Rafael bajó la mirada por un momento, luego la levantó, decidido. «Te quiero, Javier. No como amigo. Te quiero de verdad». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como si el tiempo se hubiera detenido. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, un eco que resonaba con el trueno que retumbó afuera. No sabía qué responder, pero sus ojos se encontraron con los de Rafael, y en ese instante supo que él también lo sentía.
Sin pensarlo, extendió la mano y rozó la de Rafael, un gesto pequeño pero cargado de significado. Yo también, susurró finalmente, y la sonrisa temblorosa de Rafael fue suficiente para que el mundo pareciera más ligero, aunque fuera solo por un momento. Pero incluso en esa alegría, había miedo. Ambos sabían que lo que sentían no sería fácil. Las calles de Madrid podían ser abiertas y vibrantes, pero las miradas de sus familias, de sus amigos, del mundo que los rodeaba, podían ser frías y cortantes. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, su voz temblando. Rafael entrelazó sus dedos con los suyos, apretándolos suavemente. Por ahora, esto es nuestro. Solo nuestro. La lluvia seguía cayendo, un telón que los protegía del exterior. Pero ambos sabían que la tormenta verdadera aún estaba por llegar. El dormitorio de Javier se había convertido en un refugio para ambos. Las noches de lluvia eran sus favoritas, el sonido del agua golpeando las ventanas creaba una cortina que los aislaba del mundo. Desde aquella confesión, algo había cambiado entre Javier y Rafael. No eran solo amigos ahora, aunque nadie más lo sabía. Sus encuentros se llenaban de pequeños gestos, una mirada sostenida en la biblioteca, un roce de manos al pasar un libro, una sonrisa que decía más de lo que las palabras podían expresar. Pero también había una tensión silenciosa, un miedo que ninguno quería nombrar. Esa noche, la lluvia caía con más fuerza que de costumbre. Rafael llegó empapado, sacudiéndose el agua del pelo mientras entraba con una bolsa de papel en la mano. Traje churros, anunció con una sonrisa, dejando la bolsa sobre la mesa improvisada de Javier, una caja de madera cubierta con una sábana vieja. Javier rió, agradecido por el gesto. Era típico de Rafael intentar alegrarlo con detalles así. Se sentaron en el suelo, compartiendo los churros y un termo de chocolate caliente que Rafael había preparado en su propia habitación. El calor del líquido contrastaba con el frío que se colaba por las rendijas de la ventana. Mientras comían, Rafael parecía más callado de lo habitual. Javier lo notó en la forma en que jugueteaba con el borde de la bolsa, en cómo evitaba mirarlo directamente. ¿Qué pasa?, preguntó, limpiándose el azúcar de los dedos. Rafael suspiró, dejando caer los hombros. Es que, no dejo de pensar en lo que te dije la otra noche. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Te arrepientes?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Rafael negó con la cabeza rápidamente. No, nunca. Pero tengo miedo, Javi. El apodo salió suave, casi como una caricia. Javier se acercó un poco más, sus rodillas rozando las de Rafael. ¿Miedo de qué? Rafael levantó la vista, sus ojos oscuros brillando bajo la luz tenue de la lámpara. De lo que significa esto. De lo que dirán si se enteran. Mi familia, ellos no lo entenderían. Mi madre reza el rosario todas las noches, mi padre espera que siga sus pasos. Si supieran que te quiero así, su voz se quebró, y Javier sintió un pinchazo en el pecho. No tienen por qué saberlo, dijo Javier, aunque sus palabras sonaban más como una súplica que como una certeza. Rafael lo miró, vulnerable. ¿Y si no puedo esconderlo? Cada vez que estoy contigo, siento que se me nota demasiado. Javier no supo qué responder. En lugar de eso, tomó la mano de Rafael, entrelazando sus dedos con los suyos. Entonces lo guardamos entre nosotros. Por ahora. Rafael asintió, pero la sombra del miedo no desapareció de su rostro. Pasaron la noche hablando, planeando un futuro que parecía tan lejano como los campos de Andalucía que Javier había dejado atrás. Hablaron de terminar la carrera, de encontrar un lugar donde pudieran ser ellos mismos, lejos de las expectativas. Algún día, dijo Rafael, apretando la mano de Javier, no tendremos que escondernos. Javier sonrió, queriendo creerlo. Algún día, repitió. Pero la realidad los alcanzó antes de lo que esperaban. Días después, mientras caminaban por el campus, Rafael recibió una llamada. Su rostro palideció al contestar. Sí, mamá. Claro, estaré ahí.
Colgó y miró a Javier con una mezcla de culpa y ansiedad. ¿Quieren que vaya a casa este fin de semana? Hay una chica, la hija de unos amigos de mis padres. Dicen que deberíamos conocernos. Javier sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Una chica, repitió, su voz apenas audible. Rafael asintió, incómodo. No significa nada, Javi. Es solo para complacerlos. Javier quería creerle, pero algo en su interior se rompió. ¿Y si no es solo eso, y si te piden más? Rafael negó con vehemencia. No lo haré. Te lo prometo. Pero sus ojos no podían ocultar la duda. Esa noche, Javier se quedó solo en su dormitorio, escuchando la lluvia con un peso nuevo en el corazón. Sabía que Rafael lo amaba, pero también sabía que el mundo exterior no les daría tregua. Al día siguiente, Rafael se fue a casa. Javier intentó concentrarse en sus estudios, pero su mente volvía una y otra vez a esa chica sin nombre, a las expectativas que Rafael cargaba como una cruz. Cuando Rafael regresó el domingo, traía una sonrisa forzada y un silencio que lo decía todo. ¿Cómo estuvo?, preguntó Javier, temiendo la respuesta. Bien, dijo Rafael, demasiado rápido. Solo fue una cena. Pero no lo miró a los ojos, y Javier sintió que algo entre ellos comenzaba a desmoronarse. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era un refugio. Era un recordatorio de que, incluso en su pequeño mundo, las tormentas podían llegar desde afuera. El aire en el campus parecía más pesado desde que Rafael había regresado de su fin de semana en casa. Javier lo notaba en todo, en la forma en que Rafael evitaba sus ojos durante las clases, en cómo sus respuestas se volvían cortas y evasivas, en el silencio que llenaba los espacios donde antes había risas. Habían pasado días desde aquella cena con la chica, y aunque Rafael insistía en que no había sido nada, Javier no podía sacarse de la cabeza la imagen de él sentado en una mesa elegante, rodeado de expectativas que no incluían a alguien como él. Esa tarde, Javier decidió enfrentarlo. Lo encontró en la cafetería del campus, sentado solo con un café intacto frente a él. Rafael levantó la vista al verlo acercarse, y por un segundo, su rostro se iluminó con una sonrisa. Pero fue breve, como un relámpago antes de la tormenta. ¿Podemos hablar?, preguntó Javier, sentándose sin esperar una invitación. Rafael asintió, aunque parecía tenso. Claro, Javi, ¿qué pasa? Su voz tenía un tono forzado, y eso solo avivó las dudas de Javier. No me digas que no pasa nada, empezó Javier, su voz temblando ligeramente. Desde que volviste, estás raro. Dime la verdad, Rafa, ¿qué pasó en esa cena? Rafael suspiró, pasándose una mano por el pelo. Ya te lo dije. Fue solo una cena. Mis padres querían que conociera a Elena, la hija de unos amigos. Hablamos un rato, nada más. Pero sus ojos se desviaron hacia la ventana, y Javier sintió un pinchazo en el pecho. Nada más, repitió, incrédulo. Entonces, ¿por qué no me miras cuando lo dices? Rafael apretó los labios, atrapado. Porque no sé cómo explicarlo, admitió finalmente. No es lo que piensas, pero, mis padres no paran de hablar de ella. Dicen que es perfecta para mí, que deberíamos salir, que es lo que se espera de alguien como yo. Javier sintió que el aire se le escapaba. ¿Y qué les dijiste? Rafael dudó, y ese silencio fue una respuesta en sí misma. Les dije que lo pensaría, murmuró, casi inaudible. Javier se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. ¿Qué lo pensarías?, repitió, su voz cargada de dolor. Después de todo lo que me dijiste, de lo que prometimos. Rafael intentó alcanzarlo, pero Javier retrocedió. No es así, Javi. No quiero estar con ella, pero no sé cómo decirles que no sin, su voz se quebró. Sin que me odien. Javier lo miró, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a dejar caer. Entonces prefieres traicionarme a mí que enfrentarlos a ellos. No esperó una respuesta. Dio media vuelta y salió de la cafetería,
el ruido de la lluvia llenando sus oídos mientras caminaba sin rumbo por el campus. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba escapar del peso que lo aplastaba. Pero el destino tenía otros planes. Al doblar una esquina cerca de la Facultad de Letras, los vio. Rafael y una chica, Elena, supuso, estaban bajo un paraguas, riendo mientras corrían para resguardarse de la lluvia. Ella le tocó el brazo, y Rafael no se apartó. Javier se quedó paralizado, el corazón latiéndole en los oídos. No era solo una cena. Era real. Esa noche, Javier esperó en su dormitorio, dando vueltas como un animal enjaulado. Cuando Rafael finalmente llegó, empapado y con una expresión de culpa, Javier no pudo contenerse. «Te vi con ella», escupió, su voz temblando de rabia y dolor. Rafael palideció. «Javi, no es lo que parece», intentó explicar, pero Javier lo interrumpió. «No. ¿Por qué parecía que estabas muy cómodo? ¿Qué soy yo para ti, Rafa? ¿Un juego, algo que escondes mientras juegas a ser el hijo perfecto?» Rafael negó con la cabeza, desesperado. «No, te juro que no. Te quiero, Javi. Pero mi familia, me están presionando tanto. No sé cómo manejarlo». Javier rió, una risa amarga que no reconocía como suya. «Pues parece que ya lo decidiste. Vete con ella, Rafael. Déjame en paz». Las palabras salieron como un golpe, y por un momento, Rafael se quedó inmóvil, sus ojos llenos de lágrimas. «No quiero perderte», susurró. Pero Javier ya no podía escucharlo. «Ya lo hiciste», dijo, y cerró la puerta en su cara. La lluvia seguía cayendo, implacable, mientras Javier se deslizaba al suelo, abrazándose las rodillas. Todo lo que habían construido, las promesas, los sueños, el amor, se deshacía como papel bajo el agua. Rafael se había ido, y con él se llevaba una parte de Javier que no sabía cómo recuperar. Pero en el fondo, entre la furia y el dolor, una chispa de algo nuevo comenzaba a encenderse, la necesidad de ser fiel a sí mismo, aunque el mundo entero se lo pusiera en contra. El eco de la puerta al cerrarse aún resonaba en la cabeza de Javier días después de haber echado a Rafael de su vida. El dormitorio, que una vez fue su refugio compartido, ahora se sentía como una jaula. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris, reflejando el vacío que se había instalado en su pecho. No había vuelto a ver a Rafael desde esa noche. Los pasillos de la universidad, antes llenos de miradas cómplices y roces sutiles, ahora eran un campo minado de silencios y rumores. Javier caminaba con la cabeza baja, sintiendo los cuchicheos a su paso. ¿Ese no es el que iba con Rafael? Dicen que intentaron algo raro. Las palabras eran dagas, y aunque nadie se atrevía a decírselo en la cara, el desprecio flotaba en el aire. La soledad lo golpeó con fuerza. Sus compañeros de clase, con los que solía reír y estudiar, ahora lo miraban con recelo o fingían no verlo. Algunos, más valientes, soltaron comentarios mordaces. «¿Qué pasa, Javier? Ya no tienes a tu sombra siguiéndote», dijo uno en el pasillo, acompañado de risas crueles. Javier apretó los puños, pero no respondió. No podía. ¿Qué iba a decir? ¿Que el amor que había sentido por Rafael era real, aunque lo hubiera destrozado? Se tragó las palabras y siguió caminando, pero cada paso pesaba más que el anterior. Lo peor llegó una tarde, cuando su teléfono vibró con una llamada inesperada. Era su padre. Javier contestó con el corazón en la garganta, esperando una conversación normal sobre el pueblo o las cosechas. Pero el tono de su padre era frío, cortante. «Me llamó la madre de Rafael», dijo sin preámbulos. «Dice que lo pervertiste, que lo metiste en cosas raras, ¿es verdad, Javier?» El mundo se detuvo. Javier intentó hablar, pero su voz se ahogó. «No es así, papá. Yo, no quiero excusas», lo interrumpió su padre. «Siempre supe que eras diferente, pero esto. Nos has avergonzado. No vuelvas al pueblo hasta que arregles esto».
La línea se cortó, y Javier se quedó mirando la pantalla, con lágrimas quemándole los ojos. Esa noche, solo en su habitación, se derrumbó. Todo lo que había construido, su sueño de estudiar, su conexión con Rafael, el apoyo de su familia, se desmoronaba. Pero entre las lágrimas, algo cambió. Por primera vez, no se sintió culpable. Sí, amaba a Rafael, y no iba a dejar que el mundo lo castigara por eso. Se levantó, tomó un cuaderno y escribió una carta que nunca enviaría: no soy un error. No voy a esconderme. Fue un acto pequeño, pero liberador. Decidió que lucharía por sí mismo, aunque estuviera solo. Mientras tanto, Rafael vivía su propio infierno. Desde aquella noche, no había encontrado paz. La culpa lo carcomía, pero el miedo lo paralizaba. Sus padres lo vigilaban de cerca, insistiendo en que saliera más con Elena. Es una buena chica, Rafael. Te hará feliz, decía su madre, con una sonrisa que no admitía discusión. Él asentía, pero cada vez que estaba con Elena, riendo por cortesía, aceptando sus invitaciones, sentía un vacío que no podía llenar. En su mente, solo veía a Javier, sus ojos heridos, su voz rota al despedirse. Sabía que lo había traicionado, y el peso de esa decisión lo hundía. Una tarde, su madre lo confrontó. ¿Qué te pasa, hijo? Estás distante, es por ese chico, Javier. Rafael intentó negarlo, pero ella lo cortó. Sé lo que pasó. Lo vi en tus ojos cuando hablabas de él. Pero eso no es vida, Rafael. No es lo que Dios quiere para ti. Sus palabras fueron un golpe. Rafael se quedó callado, pero por dentro gritaba. Quería defender lo que había sentido, lo que aún sentía, pero las cadenas de las expectativas lo ataban. Esa noche, solo en su habitación, lloró por primera vez en años, atrapado entre el amor que había perdido y el deber que lo asfixiaba. Javier, por su parte, empezó a reconstruirse. Dejó de esconderse en las sombras del campus. Cuando los rumores seguían, los enfrentaba con la cabeza alta. Una mañana, en la biblioteca, un compañero le preguntó con sorna: ¿sigues buscando a tu novio? Javier lo miró fijo y respondió: no busco a nadie. Solo quiero ser yo. El chico se quedó sin palabras, y por primera vez, Javier sintió un atisbo de victoria. No era mucho, pero era un comienzo. La distancia entre él y Rafael crecía, pero sus corazones seguían conectados por un hilo invisible de dolor y añoranza. Ambos luchaban, cada uno a su manera, contra un mundo que no los aceptaba. Y aunque estaban rotos, una chispa de esperanza seguía viva, esperando el momento en que pudieran volver a encontrarse. Habían pasado casi 10 meses desde que Javier y Rafael se separaron en aquella noche tormentosa. El campus de la Complutense seguía igual, los mismos edificios de piedra, las mismas voces resonando en los pasillos. Pero para Javier, todo era diferente. Había aprendido a caminar con la cabeza en alto, a ignorar las miradas y los susurros que aún lo perseguían a veces. No había sido fácil. Las noches de insomnio, las cartas que escribía y nunca enviaba, el eco de las palabras de su padre: nos has avergonzado, seguían doliendo. Pero también habían forjado en él una fuerza nueva, una certeza de quién era y de lo que valía. Ya no se escondía. Rafael, en cambio, vivía atrapado. Los meses habían sido una danza agotadora de apariencias. Salía con Elena por insistencia de sus padres, asistía a cenas familiares con una sonrisa vacía, asentía cuando su madre hablaba de un futuro estable. Pero cada paso lo alejaba más de sí mismo. Las noches eran lo peor. Solo en su habitación, mirando el techo, recordaba a Javier, su risa, su mirada herida al cerrar la puerta. La culpa lo devoraba, pero también lo hacía el amor que no podía borrar. Había intentado escribirle, pero las palabras se le escapaban. ¿Qué podía decir después de haberlo traicionado? Un día, todo cambió. Era una tarde fría de invierno, con el cielo pintado de un gris suave. Javier estaba en la biblioteca, perdido en un libro de poesía, cuando alguien dejó una carta sobre su mesa. La levantó,
confundido. No había remitente, solo su nombre escrito en una caligrafía que reconoció al instante. Su corazón dio un vuelco. Abrió el sobre con manos temblorosas y leyó: Javi, sé que no merezco que me escuches, pero no puedo seguir así. Te extraño cada día. Si aún quieres hablar, estaré esta noche bajo el roble del patio. Si no vienes, lo entenderé. Rafael. Javier se quedó inmóvil, la carta temblando entre sus dedos. Una parte de él quería romperla, dejar que el dolor ganara. Pero otra, más fuerte, lo empujó a levantarse. Esa noche, cuando el campus estaba silencioso, caminó hacia el patio. Allí estaba Rafael, bajo el viejo roble, con las manos en los bolsillos y el rostro pálido por el frío y los nervios. Al verlo, Javier sintió una mezcla de furia y alivio. ¿Qué quieres, Rafa?, preguntó, su voz firme pero cargada de emoción. Rafael dio un paso adelante, inseguro. Quiero pedirte perdón, dijo, su voz quebrándose. Te fallé, Javi. Me dejé llevar por el miedo, por lo que mi familia quería. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. Javier lo miró, buscando la verdad en sus ojos. ¿Y Elena, qué pasó con ella? Rafael negó con la cabeza. Terminé todo. Le dije que no la quería, que mi corazón estaba en otro lugar. Luego hablé con mis padres. Les dije quién soy, quién amo. No lo tomaron bien, me echaron de casa. Pero estoy libre. Esas palabras golpearon a Javier como un trueno. ¿Lo hiciste por mí?, preguntó, incrédulo. Rafael sonrió débilmente. Lo hice por mí, pero también por nosotros. Te amo, Javi. Siempre lo he hecho. Y si me das otra oportunidad, prometo no volver a fallarte. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero lleno de posibilidades. Javier sintió las lágrimas subir, pero esta vez no eran de dolor. Dio un paso hacia Rafael, cerrando la distancia que los había separado tanto tiempo. No será fácil, murmuró Javier, su voz temblando. Mi padre no me habla, tus padres te odian. El mundo no nos lo pondrá sencillo. Rafael asintió, sus ojos brillantes. Lo sé. Pero no me importa, si estás conmigo. Javier respiró hondo, dejando que el peso de los últimos meses se desvaneciera. Entonces, sin decir más, lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, desesperado, lleno de todo lo que habían perdido y todo lo que aún podían ganar. Cuando se separaron, sus frentes se tocaron, y Rafael susurró: ¿podemos empezar de nuevo? Javier sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera. Sí. Juntos. No hubo promesas grandiosas ni finales perfectos. Sabían que el camino sería duro, reconciliarse con sus familias, enfrentar los prejuicios, construir una vida desde cero. Pero esa noche, bajo el roble, el amor que habían enterrado volvió a florecer. Caminaron de regreso al dormitorio de Javier, hombro con hombro, sus manos rozándose sin miedo. Afuera, el viento soplaba suavemente, llevando consigo las primeras señales de un invierno que, por primera vez, no parecía tan frío. Adiós.